Los segundos fueron pasando, mientras su mirada era robada por el pequeño animal en sus piernas, quien lo observaba con ojos astutos y risueños. El pelaje del pequeño lobo era blanco azulado, con pequeños toques plateados en las puntas de su pelo. ¿De dónde saliste, pequeño?, preguntó con calma. El lobito se acercó a su mano derecha y comenzó a lamer la sangre seca de su extremidad. Gustavo guardó silencio, no sabía por qué, pero había entendido claramente que el pequeño lobo le había dicho sin palabras que era su madre, algo que por supuesto lo desconcertó. ¿Soy tu madre?, preguntó. Quería saber si sentía otra vez ese sentimiento. El lobo hizo un intento de aullido y asintió. El joven sonrió levemente, mostrando una expresión de sorpresa, no solo por la extraña familiaridad con el lobo, sino también por su inteligencia, pues a sus ojos, era como hablar con un niño pequeño. El lobito, de repente se detuvo, alzó su nariz y comenzó a oler el aire, volteó su cuerpo con rapidez, sus ojos observaban el cuerpo inerte de la hormiga reina, sin ningún aviso desapareció de las piernas del joven, y al no pasar ni un segundo, apareció nuevamente sobre el cuerpo muerto de la hormiga reina. Gustavo estaba sorprendido, ni él había podido seguir su movimiento con los ojos y creía que, aunque recuperará toda su fuerza, aún así, no podría hacerlo. El pequeño lobo escarbó y entró con facilidad en el colosal cuerpo del insecto. No pasaron ni 2 segundos para que volviera a salir, solo que ahora tenía en su hocico una esfera roja sangre, del tamaño de un puño adulto. Sin siquiera preguntar, la mordió y comenzó a consumirla. Los dientes del pequeño animal debían de ser súper duros, pues los orbes eran posiblemente más resistentes que el propio acero. Al terminar de comerse el último pedazo, su pelaje brilló con un tono carmesí, unas muy ligeras líneas rojas aparecieron en sus 4 patas, pero a los pocos instantes se disiparon sin dejar rastros. El lobo, aún no satisfecho, observó el cuerpo de la hormiga reina mutada, sus ojos brillaron con deseo y, una vez más, su velocidad sorprendió al joven, quien tardó en percatarse unos segundos que el pequeño lobo se encontraba consumiendo el orbe de la hormiga calcinada. Su cuerpo volvió a brillar, solo que, de un rojo más intenso, sus ojos se convirtieron en 2 volcanes en erupción, mientras que leves llamas rojas azuladas salían de su cuerpo. Aunque la escena duró un par de respiraciones, fue suficiente para aumentar la temperatura en la sala. El lobo aulló al techo con dicha, estaba feliz de haberse alimentado de tan buenos orbes, por lo que, al terminar su espectáculo, volvió a las piernas del joven y, como si estuviera preocupado, volvió a lamer su mano. Gustavo se detuvo repentinamente, podía sentir una leve fluctuación de energía emanar del lobo y, como si fuera un mago de apoyo, el pequeño animal le comenzó a entregar su propia energía. Miró al lobo con ojos confundidos, quien seguía lamiendo sin querer detenerse, pero al notar que su pequeño nuevo amigo se empezaba a quedar sin energía, la preocupación apareció en sus ojos. «Espera», dijo de inmediato. El lobo se detuvo, lo observó y, como si negara con la cabeza, continuó con su acto de lamidas. Gustavo frunció el ceño, no podía estar seguro, pero intuía lo que pasaría si el pequeño animal se quedaba sin energía. «Ya me encuentro bien», agarró con su mano izquierda al pequeño lobo y lo levantó, mientras que él hacía el fuerte intento de colocarse de pie. Con la ayuda de la pared y su fuerza de voluntad, logró levantarse. «¿Lo ves? Ya estoy bien». El lobo lo volvió a observar como si desconfiara de sus palabras, pero al ver aquella sonrisa inocente, optó por hacerle caso. Con calma saltó y se colocó en su hombro izquierdo y, como si todo lo sucedido lo hubiera agotado, se durmió. Al ver cómo descansaba su nuevo compañero, suspiró aliviado, no sabía por qué, pero se sintió alegre que el pequeño animal se preocupara por él. Observó la sala repleta de cadáveres, podía sentir una ligera familiaridad con la vista, recordando el campo de batalla en la guerra contra los invasores, por supuesto, exceptuando el hecho de que la mayor parte de cadáveres en la sala eran de hormigas humanoides. «Descansen en paz», dijo y, con movimiento sutil de su mano, se persignó. Se acercó al centro y recogió con calma su sable, haciéndolo con cuidado para no despertar al pequeño lobo. Envainó su arma, dándose media vuelta y saliendo de la sala. Subió al 4º piso, su cuerpo y mente ya se habían recuperado en un 70%, por lo que ya caminaba con más naturalidad. Su mirada observaba a los alrededores, percatándose de que las muchas siluetas que habitaban por aquellos anchos pasillos no tenían la intención de interponerse en su camino. Subió al 3er piso, aunque su cuerpo no se sentía cansado, había una extraña fatiga habitando en su cuerpo. El joven comenzó a silbar una tonada tranquila y dulce, no era muy bueno como su fallecido abuelo, pero podía interpretar melodías sin graves desentonaciones. Su mirada se volvió aguda cuando su oído captó movimiento hostil acercarse, desfundó su sable y se detuvo. El pequeño lobo sintió el raro comportamiento de su compañero, madre, por lo que se despertó inmediatamente. Quería invocar al esqueleto de la armadura, pero se dio cuenta que todavía no estaba completamente curado, por lo que debía esperar un poco más. Esperó y esperó, pero nadie se aproximó a él, por lo que pensó que estaba tan cansado que había alucinado. Envainó y volvió a emprender la marcha. El lobo se acomodó una vez más en el hombro del joven y volvió a dormir.
Llegó al segundo piso y continuó hacia el primero. Aunque no había tenido el tiempo para probar su teoría, al menos se sentía un poco más preparado para su siguiente incursión. No tardó en alcanzar la salida, respiró hondo y salió. El paisaje frente al joven cambió cuando cruzó el umbral oscuro, pero lo que vieron sus ojos no era lo que esperaba ver. Frente a él, decenas de personas se encontraban preparando para su incursión, todos poseían una expresión de suma concentración, habían sido requeridos inmediatamente para entrar a la mazmorra, les habían informado que una hormiga reina mutada había aparecido en el quinto piso, por lo que debían reunirse todos y matarla. Sin embargo, al ver la silueta ensangrentada del joven, los individuos dejaron lo que estaban haciendo y lo observaron. Señor Gustock. Señor Gus. Dos señoritas llamaron al joven al mismo tiempo y al notarlo, se observaron con miradas complicadas, haciendo sutiles gestos con la cara. Gustavo sonrió al verlas, acercándose inmediatamente, pero al notar la extraña atmósfera, prefirió quedarse de pie y esperar a que ellas se le acercaran. Al notar la sangre en sus ropas y cuerpo, dejaron de mirarse, corriendo hacia el conjoven con leves indicios de preocupación en sus rostros. Señor Gus, ¿qué fue lo que le ocurrió? Señor Gustock, ¿qué le pasó? Preguntaron al mismo tiempo. Gustavo respiró profundo. Tuve una batalla con una hormiga muy fea, dijo con un tono tranquilo, mientras sonreía como un infante cansado de tanto jugar. Frexil lo miró. Había recibido el informe de que una hormiga reina mutada había aparecido en la sala de dueño del quinto piso y que un joven fuerte había arriesgado su propia seguridad para salvar a los pocos sobrevivientes. La dama ya intuía que ese joven podía ser el muchacho frente a ella, pero no estaba segura. Fue hasta escuchar la confirmación del propio Gustavo que lo aceptó, por lo que su corazón tembló de preocupación, observando sus heridas. Gracias a los dioses pudo escapar, dijo. Amaris frunció el ceño al notar que la administradora no había dejado que el joven le dirigiera la palabra. ¿Escapar? No, negó con la cabeza algo confundido. La maté, dijo de manera casual, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Cuando sus palabras salieron de su boca, la multitud en la cercanía, incluyendo a las dos hermosas damas, colocaron una expresión de sorpresa y duda. Aunque admitían que era muy fuerte, decir que mató a una criatura de la magnitud de una hormiga reina mutada era absurdo, ahora no decir los que no conocían su fuerza. Joven, no nos hagas reír, ¿cómo podrías matar un monstruo así? Dijo una señorita con un arco en su espalda. Mientras reía, debía reconocer que aquel chiste había matado la atención del lugar. Gustavo se extrañó, no entendía por qué no le creían. La taberna ha de estar sirviendo buenas bebidas, sonrió una guerrera, alta y, de piernas largas. Ya tenemos al primero en caer en sus encantos. Ha perdido mucha sangre, debe estar alucinando. Dijo un sanador con un rostro de preocupación. Cierto muchacho, si lo que dices es verdad, enséñanos el orbe. Dijo repentinamente un joven de sonrisa burlona. ¿Orbe? Se preguntó Gustavo, pero luego recordó lo que había sucedido con aquella esfera, por lo que por instinto observó al pequeño lobo que dormía en su hombro. No lo poseo, dijo. La gente comenzó a reír al escuchar el chiste contado por el joven. Amaris y Frexil fruncieron el ceño con enojo, no estaban dispuestas a soportar más la burla hacia su conocido. Sin embargo, una voz gruesa se adelantó. «Cállense todos». Se adelantó un hombre de aspecto maduro, mirada de veterano y cuerpo de gladiador, apoyándose sobre un largo palo de madera. Ustedes no estuvieron presentes en aquella maldita sala, no conocen la valentía de aquel joven. Gritó, haciendo muecas de dolor insoportable, mientras tocaba la herida en su pecho con su mano desocupada. Gustavo lo reconoció después de unos segundos. Se trataba del guerrero del escudo de lágrima. La gente guardó silencio. Tal vez hubieran hablado si el exponente no fuera un explorador de mazmorra de 6 estrellas, o alguien no tan querido por la gente. Estoy seguro que, si hubieran estado en su posición, habrían corrido orinados de miedo. Su enojo era evidente, tal vez en otra situación habría cerrado la boca, tal vez hasta también hubiera reído, pero ahora no era así, no podía soportar que mancharan el honor y el acto gallardo del muchacho, pues él había sido testigo de su poder y valentía. «Timo, ¿te golpeaste la cabeza? ¿Por qué lo defiendes?», preguntó una maga a unos pasos del guerrero. «¿No es evidente?». La miró, hablando fuerte para que todos lo escucharan. «Ese joven fue el que nos salvó», respiró con pesadez, quien se interpuso en el camino de la hormiga reina mutada para que nosotros pudiéramos escapar. Volvió a respirar, estaba sumamente debilitado y apenas si podía mantenerse en pie. «En especial tú deberías darle las gracias, pues gracias a él sigue viva tu sobrina». Su mirada era seria y decidida. El silencio se hizo presente en el lugar, todo era tan calmo que hasta las respiraciones podían ser escuchadas. Tal vez no creyeron al instante las palabras del guerrero, pero al menos la duda ya se encontraba en sus mentes. ¿Cómo podría ser eso posible? Se necesita al menos un grupo de élite de exploradores de 7 estrellas para matar a una hormiga reina mutada. ¿Cómo podría ese joven matarla él solo? Dijo alguien en la lejanía,
no pudiendo comprender la nueva información. ¿Eso es cierto, señor Gus? ¿Usted la mató?, preguntó Frexil. Gustavo asintió. No se sintió molesto porque dudaran de él. Ahora podía darse cuenta que la hormiga reina mutada no era un adversario tan fácil de matar en este mundo. Entonces, miró sus heridas y la sangre seca en su cuerpo. ¿No escapó? Gustavo negó con la cabeza. Frexil seguía dudosa. Su mente trabajaba al máximo para aceptar que el joven frente a ella era tan poderoso como para terminar con la vida de un monstruo de tal magnitud. Estoy sorprendida, señor Gustock, dijo Amaris con una sonrisa. Gustavo se quedó de pie encantado por un breve instante, observando aquel angelical acto. Nunca creí que sería un individuo tan fuerte. Aunque siempre había dudado sobre la verdadera fuerza del joven, ahora sí tenía la certeza de que podría ser igual de fuerte que ella. Solo actúe en el momento indicado. Respondió con una sonrisa humilde, pues, aunque parecía pedante de su parte, no se sentía tan fuerte. Dentro de su corazón había un anhelo indescriptible de volverse más poderoso, sintiendo que apenas había cruzado el umbral de aquella puerta. A los pies de la entrada de la mazmorra, salió un grupo de 5 individuos, todos con una expresión seria, con ligeros toques de confusión. La hormiga reina mutada está muerta, su cuerpo está calcinado y su orbe ha desaparecido, así como el orbe de su anterior cuerpo. No sé lo que pasó allá adentro, pero estoy seguro por los daños en la sala, que hubo un combate entre seres muy poderosos, dijo el capitán de aquel grupo al ver a Frexil. Cuando todos escucharon lo mencionado, su primera reacción fue observar al joven ensangrentado. Algunos tragaron saliva por temor a las represalias, otras solo lo miraron detenidamente, queriendo comprender cómo podía ser tan fuerte. Lo extraño es que solo los orbes de la hormiga reina y la hormiga reina mutada desaparecieron, el resto siguen intactos en los cuerpos de las demás hormigas. Frunció el ceño al notar que nadie le estaba prestando atención. ¿Qué es lo que sucede con ustedes? Hay un monstruo suelto en aquella mazmorra, debemos tomar esto con seriedad. Ahí está tu monstruo, asesor de defensa, dijo alguien en la lejanía, señalando al joven Gustavo. El hombre frunció el ceño, confundido, pero rápidamente su expresión se tornó enojada. No era momento para jugar. ¿Acaso les parece gracioso lo que está sucediendo? Si no matamos pronto aquella anormalidad, puede hacer un refugio cerca de la entrada e impedirnos el paso para siempre. Asesor de defensa, tranquilícese, ya conocemos la identidad de quien mató a la hormiga reina mutada, dijo Frexil con calma. ¿En verdad? Sonrió aliviado el asesor de defensa del gremio, al igual que sus subordinados. ¿Qué es a lo que nos enfrentamos? No es qué, sino quién, dijo. El hombre no comprendió sus palabras. ¿De qué habla? La persona que mató a la hormiga reina mutada fue este señor. Señaló con sus ojos a Gustavo, quien volteó con una sonrisa inocente. Disculpe, ¿lo puede repetir nuevamente? Creo que no la escuché bien. El hombre que mató a aquel monstruo fue el señor sin nombre. El asesor de defensa se detuvo un momento, observó la apariencia simple del joven y no sabía si reír o pedirle a un mago que le revisara la cabeza a su administradora, pues a sus ojos, aquel que llamaban sin nombre, solo era un explorador de 5 estrellas, todavía inferior a él, que poseía 6. Sin embargo, cuando estuvo dispuesto a refutar aquellas palabras, notó la extraña atmósfera, se dio cuenta que todos estaban cómodos con la noticia de que el joven había sido quien derrotó a aquel monstruo, por lo que quiso preguntar qué está pasando. Pasaron los días y, el nombre del explorador de mazmorra que había acabado con la hormiga reina mutada seguía en boca de todos. Aunque los residentes de la ciudad de Agukris no conocían el verdadero poder de un monstruo así, admiraban a las personas poderosas, por lo que, al escuchar la increíble hazaña del joven, sus labios se movieron rápido para distribuir el mensaje. Ahora la ciudad no solo poseía a una heroína, sino también a un héroe, teniendo la esperanza de que ese dúo aumentara la reputación de la ciudad y así tener más ingresos por los visitantes. En una sala larga y ancha, un joven blandía su sable con habilidad y gracia, haciendo cortes rápidos y precisos al aire. Su rostro y cuerpo estaba empapado de sudor. El continuo esfuerzo por perfeccionar sus ataques lo había llevado a un arduo entrenamiento. La técnica para imbuir con energía su sable todavía no estaba completa, pero se encontraba feliz, porque su progreso había sido rápido y estable. Señor, la señorita Amaris y la señora Frexil lo esperan en la sala de reuniones. Una joven dama se acercó, hablando después de admirar por un breve momento el cuerpo semidesnudo del joven. Gracias. Por favor, dígales que ahora voy, dijo Gustavo, bajando su sable, respiró profundo, caminando hacia una pequeña tela blanca, la agarró, limpiándose con ella la cara y el cuerpo. La joven dama asintió, hizo una ligera reverencia y salió de la sala. El pequeño lobo, quien se encontraba durmiendo en el rincón de la habitación, despertó, abriendo su hocico como si estuviera bostezando y de un salto apareció en el hombro del joven. Gustavo sonrió al notar su presencia, no lo quería admitir, pero ya se estaba encariñando. Se había dado cuenta cuando había estado entre la multitud de personas,
que solo él podía ver a su pequeño compañero y, aunque eso le extrañaba, ya se estaba acostumbrado a las cosas raras del mundo. Al terminar de limpiar su cuerpo con la tela blanca, se colocó una camisa de lino color café, guardó su sable en su vaina y se retiró, dirigiéndose a la sala de reuniones. Mientras esperaban al joven, Amarís y Frexil, bebían un líquido caliente con toques amargos, sentadas en diferentes sofás. El sirviente en la sala se sentía un poco sofocado por la tensa atmósfera, deseaba que el señor Gustock, como lo llamaba su ama, apareciera pronto, tal vez así la tensión en la sala disminuiría. ¿Qué sabes del señor Gus?, preguntó Frexil con un tono tranquilo, bajando la taza de sus dulces labios. Amarís giró su cuello, dejó el libro que estaba leyendo y observó a la administradora. Todo, respondió con una sonrisa. Frexil asintió con calma, aunque sus ojos demostraban lo contrario. Entonces, ¿me podrías contar un poco sobre su lugar de nacimiento? No me gusta divulgar las cosas privadas de mis amigos, respondió Amarís, mientras bebía un poco. Así que son amigos. Sonrió la dama. Amarís frunció el ceño por el extraño tono de Frexil. ¿A qué viene su tono, administradora? Nada, es solo que me parece lindo que sean amigos. Sonrió de manera descarada, bebiendo de vuelta de la taza. Gustavo entró repentinamente a la sala, deteniéndose en el umbral al notar las afiladas miradas que las dos damas se lanzaban. El sirviente hizo una ligera reverencia, se despidió de los invitados y salió apresuradamente del lugar, algo que dejó desconcertado al joven. Dama Cuyu. Señora, dijo Gustavo. Las damas voltearon rápidamente, observando al muchacho con sus miradas naturales. Señor Gustock. Señor Gus. Gustavo sonrió, caminando al sofá más cercano, acomodó lo doblado de su camisa y se preparó a sentarse con calma, para evitar que su pequeño lobo cayera. ¿Podría conocer la razón de mi requerimiento? La señorita Amarís y yo estamos un poco preocupadas por su situación, dijo Frexil con una mirada seria. ¿Por qué de su preocupación?, preguntó confundido. Después de su batalla cayó inconsciente por la alta fatiga y durmió más de 2 días. Aunque sus cicatrices desaparecieron gracias a las pócimas de vitalidad, su nariz sangró un poco mientras dormía, además de que su temperatura corporal era increíblemente alta. No queremos inmiscuirnos mucho en su vida, solo queremos escuchar de su boca que se encuentra bien. Gracias por su preocupación, sonrió cálidamente. Y sí, me encuentro muy bien. Amarís sonrió por un breve momento, al igual que Frexil, pero aquellas sonrisas desaparecieron cuando Amarís habló. Ahora, ¿nos podría decir en qué estaba pensando? Gustavo miró a ambas damas, quienes lo observaban con miradas serias. Jeje, sonrió nervioso, no entiendo su pregunta, dama Cuyu. Por supuesto que la entiende, es mucho más listo de lo que quiere demostrar. Lo he visto aprenderse un libro de magia de nivel bajo en unos pocos días, así que no nos trate como tontas. Gustavo tragó saliva. Era verdad que no entendía su pregunta. No sabía por qué, pero la tensión que sentía era peor que cuando enfrentó a aquella hormiga fea. Lo que la señorita Amarís quiso preguntar fue por qué arriesgó su vida por personas que no conocía. Sí, ¿por qué hacerlo? Esta no es su ciudad, no tiene ninguna obligación con esta gente, primero debe preocuparse por su seguridad, dijo Amarís con una expresión complicada. Gustavo asintió, suspirando brevemente, lamió sus labios para hidratarlos y se dispuso a hablar, mirando a ambas damas con una sonrisa tranquila. Lo hice por una simple razón, desde pequeño me enseñaron a no dejar a nadie atrás, respondió, recordando brevemente lo sucedido en su vida anterior. Su mano tocó por instinto su relicario, algo que notó Amarís. Me disculpo si las preocupé, pero era algo que debía hacer. Frexil lo miró, no podía negar que sus palabras la habían tocado. Había crecido con historias de héroes, aquellos que daban hasta su última gota de sangre para resguardar a las personas y salvar los reinos, por lo que estuvo alegre de conocer a 2 individuos desinteresados y de corazón noble. No me satisface su respuesta. Su semblante se endureció, el joven asintió, algo dolido por su respuesta. ¿Puedo hacerle una pregunta, dama Cuyu? Adelante. ¿Por qué la llaman la heroína de la ciudad? Amarís lo observó por un breve momento antes de responder, su semblante se aligeró, exhalando como si hubiera combatido, mientras su mirada se volvía solemne. Cuando tenía 13 años, comenzó, una horda de bestias mágicas y monstruos no mágicos se aproximaron a las puertas de la ciudad. Yo, junto con otros exploradores de mazmorras y aventureros, las combatimos. Sin embargo, al final de la batalla, el líder de la horda salió, ya nadie tenía el poder ni la fortaleza para enfrentarlo, por lo que bajé de los muros y lo distraje y, ya en la lejanía activo uno de mis hechizos de más alto nivel, destruyéndolo por completo. Gustavo escuchó la historia atentamente, reconocía que el título de heroína era bien merecido para la dama Cuyu, lo que no pudo entender fue esa complicada mirada. Entonces debería entender por qué hice lo que hice, dijo Gustavo. Amarís negó con la cabeza. No lo entiendo,
porque la razón de enfrentarme a ese monstruo fue debido a que a uno de su raza mató a mi madre. No lo hice por un noble acto, lo hice por venganza. Su expresión cambió, sus ojos se humedecieron y puños se cerraron, mientras temblaban con furia. Gustavo se colocó de pie, acercándose a la dama, bajó su cuerpo, colocándose de cuclillas y, con sus manos tocó sus puños cerrados. Perdón por mi atrevimiento, no fue mi intención hacerle recordar cosas tristes de su pasado. Dijo. Frexil también quiso abrazarla. Era la primera vez que escuchaba el trasfondo de la batalla de la heroína Amaris. La dama sonrió levemente, negando con la cabeza. No es su culpa. Gustavo se puso de pie nuevamente y, con calma se sentó en el sofá. Observó a las dos damas frente a él, quienes lo miraban con ojos cálidos. Frunció ligeramente el ceño, fue un movimiento de su entrecejo casi imperceptible, pero aún así las damas lo notaron, solo que prefirieron no decir nada. El joven sintió un sentimiento familiar en su pecho, no sabía por qué, pero observaba a su amada en los ojos de ambas damas. ¿Pero por qué se sentía así? No lo sabía, nadie le había explicado las reglas de la vida y, ahora estaba experimentando una de las más difíciles. Negó con la cabeza, no quería sentirse confundido y, menos cuando su mente estaba procesando la nueva información de los libros. Me gustaría hacerles un par de preguntas, si no les molesta. Dijo repentinamente. Las damas fruncieron el ceño, negaron con la cabeza y, como si hubieran practicado toda la mañana, hablaron al mismo tiempo. No nos molesta. Bien, sonrió. Quisiera saber un poco sobre los rangos de los monstruos que habitan dentro de la mazmorra. Déjeme responderle eso a mí, dijo Frexil. Gustavo asintió. Las bestias, criaturas y monstruos que habitan dentro de las mazmorras, se dividen en un rango parecido al de los exploradores de mazmorras y aventureros, por número de estrellas. Solo que, en cuestión de esas cosas, las estrellas poseen un diferente significado. Las primeras 4 estrellas corresponden a bestias o criaturas de bajo rango, de 4 a 6 de medio rango y, de 7 en adelante, a alto rango. Pero también tienen sus variantes. Hay monstruos transformados a los que llamamos evolucionados, los que mutan los nombramos anormales y, por último, que espero que nunca se encuentre con uno de ellos, tenemos a las calamidades, bestias y monstruos tan poderosos que podrían destruir una ciudad con un solo ataque. Es por eso que, aquellas 3 variantes no se categorizan con estrellas, ya que un solo individuo del mismo rango no las puede enfrentar. Observó por un momento al joven, o al menos eso creíamos. Gustavo asintió, tenía una mejor apreciación de los rangos y el poder de los monstruos y aunque todavía poseía algunas dudas, no eran tan importantes como para preguntarlas. Gracias por responder mi pregunta. Agradeció. Frexil sonrió en respuesta. No es nada, cualquier duda que tenga, puede acercarse a mí para que se la aclaré. Amaris la miró, mordió su labio inferior, no sabía por qué, pero cuando la administradora actuaba así con su amigo, se sentía molesta. Señor Gustok, haga su siguiente pregunta, ahora yo seré quien responda. Gustavo asintió. ¿Cómo puedo saber a qué elemento soy afín? ¿Y dónde puedo encontrar libros que hablen sobre hechizos que rompan las barreras del espacio? El silencio se hizo presente en la sala. Amaris observó a la administradora por instinto, mientras que Frexil hizo lo mismo. Aunque la primera pregunta era muy fácil de responder, la segunda no lo era, pues todos sabían que los hechizos que hablaban sobre cómo romper leyes físicas eran muy difíciles de conseguir y, todavía más difíciles de practicar, por lo que les dio curiosidad la razón oculta del joven para preguntar aquello. Respondiendo a su primera pregunta, dijo Amaris un poco más calmada, para saber a qué elemento es afín, solo necesita un artefacto mágico de identificación elemental. En realidad, yo poseo uno, por si quiere probarlo, guardó silencio. Sin embargo, responder su segunda pregunta será un poco más difícil. La mirada expectante del joven disminuyó, estaba muy ansioso en descubrir la manera de volver a su mundo. Pues los libros de hechizos del 9º círculo están resguardados en la Academia Real del Reino Adguila, así como en la Orden de los 13. Aunque podría encontrar las teorías de aquellos hechizos, pero no le servirían de nada sin las fórmulas mágicas, además de que muchos de esos libros son solo disparates de antiguos magos que no lograron avanzar en el camino de las artes mágicas. Gustavo suspiró, se sentía decepcionado, no con la dama, ya que ella no tenía la culpa, sino con la situación desfavorable, entendiendo que pasaría más tiempo en este mundo de lo que deseaba. Muchas gracias, dijo. ¿Por qué le interesan los hechizos que rompen el espacio? Aunque tengo entendido que son muy poderosos, también son muy riesgosos, yo le recomendaría otra rama de las artes mágicas. Dijo Frexil. Solo tenía un poco de interés, mintió. Hace poco leí un libro sobre un hombre llamado, pensó por un momento. Vermit el Loco, creo que así se llamaba. Las damas se sorprendieron levemente, conocían ese nombre, pero casi nadie lo contemplaba en la historia por su título de loco. No crea todo lo que lee, aunque el héroe Vermit fue un aventurero de 3 estrellas doradas, perdió el juicio en batalla, lo que le llevó a una muerte temprana. Dijo Frexil.
Amaris asintió, concordaba con la administradora. El pequeño lobo que descansaba en el hombro del joven se exaltó al sentir una extrañeza en el cuerpo de su compañero, madre, por lo que rápidamente saltó a la mesa frente a él. Las damas pudieron observar cómo un pequeño mamífero se paraba a 4 patas sobre la mesa de madera. Sus instintos les gritaron que aquel animal era sumamente fuerte, por lo que se colocaron rápidamente en guardia. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó, al notar la expresión de miedo de su compañero. Sin embargo, su atención cambió, sus ojos comenzaron a vibrar, al igual que sus manos, sintió como la temperatura de su cuerpo aumentaba a un ritmo alarmante, hasta que su mirada perdió por completo la vida, observando la nada sin ninguna emoción. «Señor Gustock. Señor Gus», gritaron preocupadas al notar el extraño comportamiento del joven. Abrió los ojos repentinamente, la luz de las poderosas llamas a su alrededor casi lo habían cegado, no sabía dónde estaba, pero el lugar le resultaba familiar. Se levantó, observando sus manos, cerró y abrió los puños varias veces, se sentía excitado, pero no con lujuria, era como si algo dentro de él quisiera explotar. Gritó, pero el sentimiento seguía ahí, no sabía qué hacer para desaparecer aquella emoción. Su mente se volvió pacífica por un breve instante, sus ojos calmos observaron el panorama, todo era rojo, no podía estar seguro si había llegado al infierno del que le había platicado su abuelita, ya que recordaba que había dicho que se escucharían gritos y lamentos, además de sonidos de torturas y las llamas serían tan abrasadoras que la lava de un volcán sería considerado hielo, pero frente a él no se encontraba nada de lo que le había platicado la dulce ancianita, las únicas llamas que estaban presentes, eran las que componían el enorme núcleo de fuego, pero que por alguna razón, a él no le brindaban calor. Sus ojos fueron atrapados por aquella esfera caliente, caminó hacia ella y, al estar justo enfrente, la tocó con su palma. La poderosa energía concentrada del núcleo encontró una salida y, esa fue, el cuerpo del joven. Sus ojos se volvieron rojos amarillentos, su cuerpo comenzó a expulsar leves fluctuaciones de energía calorífica, en forma de llamas intangibles. Cayó al suelo después de unos segundos, el sudor apareció en su cara y cuerpo, su respiración se había vuelto irregular, pero todo ello no borró la gran sonrisa en su rostro. Frexil sacó de su bolsa de cuero un par de pociones y se dispuso a rociar con ellas el cuerpo de Gustavo. Sin embargo, fue detenida por Amaris, quien podía sentir la gran fluctuación mágica dentro de su cuerpo, pero no sabía qué hacer. La enorme energía que emanaba Gustavo sobrepasaba por mucho a un hechizo de octavo círculo. Solo que ésta estaba tan concentrada dentro de su cuerpo, que no podía hacer nada para impedir que hiciera combustión inmediata. Su rostro palideció, forzando a su mente en encontrar la mejor manera de resolver el problema. El lobo, quien había sentido de principio a fin la normalidad del cuerpo de su compañero, optó por hacer sus preparativos, aunque las damas presentes no se dieron cuenta de ello. El pequeño mamífero dibujó un par de sellos protectores en la sala, al igual que en el cuerpo de Gustavo, impidiendo así que la poderosa energía saliera de su cuerpo y destruyera todo a su paso. Gracias a los dioses, todo volvió a su normalidad un minuto después. Fue justo en el momento en que el joven abrió los ojos. ¿Qué le sucedió?, preguntó Amaris. Gustavo guardó silencio, sentía que su cuerpo había cambiado, pero todavía no sabía qué cambios había desarrollado. Frexil y Amaris lo continuaban observando con preocupación. Después de todo, nadie se desmaya por unos minutos y despierta con una gran sonrisa. El pequeño lobo saltó al cuerpo de su compañero y, con su cabeza comenzó a acariciarlo. «Señor Gus, no nos deje con la duda, díganos qué fue lo que le ocurrió», preguntó Frexil. «No sé cómo explicarlo, sentí como perdía el control de mi cuerpo y, de repente, ya no estaba presente, todo lo que observaba era una fuerte luz roja». Trató de explicarse, todavía estaba un poco confundido. Las damas lo observaron por un momento, querían comprender sus palabras, pero el conocimiento que tenían no explicaba lo sucedido. El silencio se presentó, el único ruido que se encontraba en la sala era el del lobo rozarse con la ropa del joven. «¿Qué es ese animal?», preguntó Amaris al no aguantar la duda. «Es un lobo», respondió Gustavo con una sonrisa, mientras acariciaba la cabeza del mamífero. «Sé que es un lobo», dijo con el ceño fruncido, «pero ¿qué clase de lobo es? ¿Cuál es su raza? Y lo más importante, ¿cuál es su relación?». No puedo responderle las primeras 2 preguntas, porque desconozco las respuestas, pero sí puedo contestarle la tercera. Bajó la mirada, observando a su peludo amigo. «Este pequeño lobo es mi compañero». «¿Compañero? ¿No es su mascota?», preguntó Frexil. Gustavo levantó la mirada y negó con la cabeza. «No, aunque me ha acompañado por poco tiempo, tenemos un lazo especial», dijo, recordando lo que había hecho para recuperar su energía. «¿Desde cuándo está a su lado?», preguntó Amaris un poco dudosa. «Desde que entré a la mazmorra. No quiero decir algo que no debo, pero la razón por la que no habían podido observarlo era porque este pequeño amiguito se vuelve invisible», dijo. El lobo, como si hubiera entendido las palabras de su compañero, se volvió invisible para las damas.
Amaris y Frexil alzaron sus cejas por la sorpresa. Habían visto a muchos animales raros en su vida, pero nunca uno tan enigmático como el que el joven poseía sobre sus piernas. Gustavo sonrió. No puedo comprenderlo, señor Gus. Todo lo que le rodea es misterioso, dijo Frexil. El joven colocó una expresión de disculpa. Por cierto, dama Kuyu, ¿usted mencionó que tenía un artefacto para saber a qué elemento soy afín? ¿Me lo podría prestar? La dama sonrió, asintiendo. Claro, si gusta, podemos ir al jardín y probarlo. Le mentiría si le dijera que no estoy intrigada por conocer a qué elemento es afín. Frexil guardó silencio. Ahora que lo pensaba bien, recordaba por las palabras de Margot, que el joven había matado al devorador transformado, atravesándole el pecho con su brazo cubierto en llamas, además de que hace unos días había calcinado a una hormiga reina mutada, por lo que para ella, el joven era un claro mago de fuego. Me ayudaría mucho, gracias, respondió. Su duda por fin iba a ser aclarada, por lo que estaba entusiasmado. Gustavo, Amaris y Frexil llegaron al jardín. El lugar era muy apacible, con vistas hermosas, rodeado por la diversa flora, los árboles frutales y una estatua de una joven en medio. Amaris sacó de su bolsa de cuero un artefacto mágico en forma de pilar, con una esfera transparente en su parte superior. El objeto parecía pesado por la base de piedra, pero parecía que para la dama eso no era una complicación. Coloca tu mano sobre la esfera y deposita tu energía mágica, dijo Amaris. Gustavo asintió, su mano temblaba expectante. En su vida había creído en cosas sobrenaturales, pero ahora toda su perspectiva había cambiado. No solo lo fantasioso era verdadero, por fin iba a saber si poseía las calificaciones para convertirse en un mago. La energía comenzó a salir de su palma, era mínima, pero las fluctuaciones ocasionadas a su alrededor eran evidentes. Ni Frexil, ni Amaris habían visto a un mago tan malo para controlar su energía, pero ahora eso no importaba, estaban por descubrir a qué elemento era afín. La esfera tembló, se levantó y dio un par de vueltas sobre su propio eje, al final volvió a su posición original. ¿Qué elemento soy?, preguntó con una gran sonrisa, la curiosidad lo estaba consumiendo. Amaris frunció el ceño, se suponía que la esfera debía haber cambiado de color al elemento afín que pertenecía al individuo que la activaba, pero el artefacto mágico no había cambiado su color, ni en lo más mínimo. Si no hubiera visto al joven emanar una gran cantidad de energía oscura, supondría que no poseía ninguna habilidad en las artes mágicas. Podría intentarlo otra vez, pero ahora concentre su energía en una sola hebra de poder, dijo Amaris. Gustavo asintió, no sabía cómo concentrar la energía mágica en una sola hebra de poder, pero podía intuir la manera. Acercó su dedo índice a la esfera y, con calma empezó a emanar una ligera concentración de energía mágica. No era una hebra de poder, pero estaba cerca de serlo. El artefacto mágico volvió a levantarse, repitiendo el mismo acto de la vez anterior. Las damas endurecieron su semblante, no podían entender qué era lo que estaba pasando, por lo que Amaris rápidamente se acercó a la esfera transparente y sin decir una sola palabra, depositó su energía en ella. La esfera levitó a unos pocos centímetros de la base, giró en su propio eje y brilló con dos colores distintos, en blanco azulado y un verde intenso. Gustavo admiró la belleza de aquellos colores, aunque no entendía sus significados. Ahora que recuerdo, aquí poseo otro artefacto mágico, dijo la dama, sacando rápidamente de su bolsa de cuero un pequeño objeto circular, con 7 esferas dispersadas en las redes. Por favor, deposite su energía. Gustavo asintió, aceptó el objeto y lo colocó en su palma. Se concentró, su expectación había disminuido, pero aún quería conocer la respuesta a su duda. El objeto se levantó, colocándose verticalmente y con suma rapidez, sus pequeñas esferas comenzaron a brillar de blanco, todas ellas se iluminaron con intensidad. Es un mago de séptimo círculo, dijo Amaris con una sonrisa, pero cuando la última palabra salía de su boca, un sonido bajo y seco se escuchó y, con ello, el artefacto mágico había desaparecido. Señor Gustock, ¿me podría responder algo? La mirada de Amaris era seria, ocultaba la confusión en aquellos bellos ojos. Gustavo la observó y asintió. Sé que lo que le voy a preguntar es muy personal y, le juro en nombre de los Altísimos, que no divulgaré lo que me diga, pero ¿cuántos aros posee dentro de su núcleo mágico? Gustavo guardó silencio, no porque no quisiera responder, sino porque sentía que la respuesta que iba a dar confundiría a las damas. No poseo ninguno, respondió. Las damas reaccionaron como lo esperado, frunciendo el ceño. Eso es imposible, no es que dude de sus palabras, pero ¿en verdad no posee ningún aro en su núcleo mágico? El joven negó con la cabeza. De verdad, no poseo ninguno, sonrió apenado. Yo también lo encontré extraño la primera vez que lo noté y, no entiendo la razón por la que soy así. Hay muchos genios raros en este mundo, dijo Frexil repentinamente. Algunos desarrollaron hechizos que nadie ni siquiera podía imaginar, mientras que otros blandieron sus armas, provocando que la tierra temblara por su poder. Su mirada se volvió cálida al observar al joven.
Aunque desconozca la razón de su poder y de que guarda en su interior, estoy segura de que usted pertenece a ese grupo de individuos y, algo dentro de mi alma me dice, que usted marcará la historia. Sus ojos honestos dejaron una huella en el corazón del joven, provocando que, al verla, sus palpitaciones aumentaran. Amaris asintió. Ella también tenía ese presentimiento y no podía esperar para observar hasta dónde llegaría aquel joven de mirada tranquila, pero decidida. Agradezco sus palabras, dijo con una sonrisa, y, les prometo, que siempre las recordaré. Las damas sonrieron. Lamentablemente no entendieron la profundidad de aquellas palabras, pues si lo hubieran hecho, no hubieran sonreído. La conversación continuó, pero los temas no fueron muy importantes, dando paso a una plática amena y, aunque el joven Gustavo no había logrado saber a qué elemento era afín, su buen humor no disminuyó, ya habría tiempo para descubrirlo, por lo que no quería apresurarse. La tarde llegaba a su fin, dando paso a una noche tranquila. Frexil se despidió, aún con las objeciones de Amaris que pedía que se quedara a cenar. Gustavo había propuesto acompañarla a su hogar, pero fue rechazado, pues la dama deseaba pasar a su gremio a resolver un par de cosas. Vine aquí con la intención de invitarle en nombre del gremio de exploradores de mazmorras, a nuestra siguiente expedición. Será una misión oficial y se le pagará una buena suma, por lo que podrá comprarse un mejor equipo. Sonrió al recordar su ida a la tienda del herrero, pero suspiró cuando recordó que aquella vestimenta estaba hecha trizas. Además de que tengo dos noticias que darle, la primera es que retiraron la misión de ejecución o captura por usted. Amaris frunció el ceño, se había enterado de aquello y estaba furiosa, porque intuía quién había hecho aquel encargo. Y la segunda es que, tengo la aprobación del gremio central en la ciudad real, de promoverlo directamente a un explorador de mazmorra de 7 estrellas. Sonrió orgullosa. Solo necesitaré que vaya al gremio para actualizarle su identificación. Se dio media vuelta y se retiró a la entrada de la casa de la familia Cuyu, pero al estar a solo un paso de la salida, giró su cuello para observar atrás. Una cosa más, si gusta puede nombrar a su compañero Whittie, en el idioma de las hadas significa, hijo de Dios. Gustavo asintió, pero luego se extrañó por una palabra que dijo la dama. ¿Hadas? ¿Por qué siento esa palabra tan familiar? Se preguntó mentalmente. Frexil volvió a girar su cuello, retirándose de la casa de la familia Cuyu. En una ancha y larga sala, un joven se encontraba meditando de rodillas con las palmas apuntando al cielo, sus labios se movían lentamente, su respiración era ligera y suave. Espero que todos estén bien. Bajó su cuerpo, sentándose cómodamente, inhaló y exhaló varias veces. Con su dedo índice tocó la fría superficie del suelo, haciendo unos extraños dibujos. Las líneas dibujadas resaltaron de azul y, como si fueran atraídas por sus compañeras, se tensaron, formando un extraño símbolo. Hágase la luz. Las líneas brillaron, iluminando toda la sala de blanco. Amo, esa luz me debilita, dijo una sombra a espaldas del joven. Gustavo sonrió, su experimento había sido un éxito, ahora solo tenía que seguir entrenando para mejorar la rapidez en el dibujo de sus sellos y la habilidad para fortalecerlos. El joven hizo un ligero movimiento de muñeca, provocando que el símbolo en el suelo desapareciera. Las 3 ramas principales de la magia, escrito o dibujado, cantado y, por último, actuado. Sellos, conjuros y símbolos mágicos de manos, repitió, reforzando en su mente lo que había leído. Parece que todavía no sé cómo conjurar, pero al menos estoy aprendiendo con las otras 2 ramas. Colocó su dedo índice arriba de su dedo medio y su pulgar tocando su palma, con rapidez cargó su mano de energía mágica, activando así el símbolo de mano. Una extraña energía repulsiva salió de su extremidad, aunque no era muy poderosa, sentía que le serviría en situaciones complicadas. Whittie, esqueleto guerrero, acompáñenme, dijo, mientras abrochaba el cinturón de su vaina. Una sombra apareció repentinamente detrás de su espalda, mientras que la otra apareció arriba de su hombro. Gustavo caminaba con gusto por las calles principales de la ciudad Agukris. Ya tenía cerca de 3 meses residiendo y, aunque lo negara, le estaba tomando cariño. Las personas que lograban reconocerlo sonreían y lo saludaban, algunos hasta hacían una pequeña reverencia, la misma que ejecutaban cuando estaban en presencia de un noble de rango medio. Gustavo devolvía amablemente el saludo. Sus pasos se detuvieron justo afuera de un gran edificio, sonrió al ver el letrero arriba de la puerta y, con calma entró al recinto. Joven señor, un hombre adulto de túnica bien cuidada se acercó, guiándolo dentro de la tienda. ¿Qué puedo ofrecerle?, preguntó con calma. Buenas, saludó con respeto, solo he venido a vender un par de orbes. El hombre sonrió. Permítame un momento, iré enseguida por la persona que se encarga de valorar los orbes, dijo, despidiéndose de una manera cortés. Gustavo asintió, pero prefirió esperar observando los estantes de armaduras. Ahora mismo estaba falto de una y le convenía encontrar una de su agrado. Amigo Gus, dijo un hombre a espaldas del joven, quien volteó inmediatamente al escuchar aquella voz familiar.
sonriendo de manera alegre al ver la cara del hombre gordo. Caminó con pasos rápidos al mostrador y saludó de mano a su benefactor. «Señor Kember, he escuchado de Gostrom que tiene sorbes que ofrecerme», dijo con una sonrisa. Gustavo asintió. En realidad había querido dárselos desde hace días, pero sus horarios no habían concordado, por lo que prefirió buscarlo en su tienda. En realidad quise hablarle en su hogar sobre el tema, pero no encontré el momento adecuado para hacerlo. «Jaja, no te preocupes, amigo mío. Escuché de mi hija que has tenido días muy ocupados. ¿Es por eso que no hablé del tema y cómo no tenerlos?». Sonrió. «Después de todo, salvaste que la ciudad perdiera su lugar de más ingresos. No pongas esa expresión humilde. Los dos sabíamos que tarde o temprano la gente notaría lo que yo vi ese día en el camino hacia aquí». Gustavo sonrió. «Ahora sí, muchacho, muéstrame tus grandes cosechas». El joven asintió, retiró la bolsa de cuero de su vaina, comenzando a sacar orbe tras orbe, algunos rojos, otros negros o verdes, algunos del tamaño de un puño de niño, mientras que otros del tamaño de un adulto. El joven tardó unos minutos en sacar todos sus orbes y colocarlos suavemente sobre la hermosa madera del mostrador. «Impresionante», dijo Kember con las cejas alzadas. «Aunque la mayoría son de calidad baja, posees muchos de calidad media. Si te soy honesto, puedo darte 100 monedas doradas por todo tu lote». Gustavo tragó saliva, más o menos se había acostumbrado al valor de las cosas en el Nuevo Mundo y debía reconocer que las monedas doradas compraban muchas cosas, por lo que escuchar que le ofrecían 100 monedas por su lote de 200 orbes, sintió que le estaban haciendo una jugosa oferta. «Acepto», dijo con una sonrisa. «Trato». El hombre gordo sonrió y estiró su mano para estrechar la del joven. «Dame unos minutos para reunir todas las monedas doradas», dijo el hombre gordo, mientras se daba media vuelta. «Espere por favor». Kember volteó, esperando por las palabras del joven. «Si es posible, me gustaría intercambiar unas cuantas monedas por protectores de pecho, brazo, hombros y manos. Se acerca la expedición y no poseo una buena armadura». «Haberlo dicho antes», sonrió de alegría. «Déjame mostrarte nuestro inventario y, no te preocupes si sobrepasa tu riqueza, ya encontraremos un acuerdo», dijo. Gustavo se quedó estático por un breve momento. Las últimas palabras del hombre gordo le hicieron sentir que había escuchado mal, pues ¿cómo podría gastarse 100 monedas doradas en protectores? «Ahora ven, acompáñame». «Pero aquí se encuentran las armaduras», dijo confundido. Kember sonrió. «Estas son armaduras de calidad media y no quiero que mi buen amigo las use. Así que sígueme, te mostraré el mejor conjunto que poseo». El hombre gordo se dirigió a los escalones de madera, mientras que Gustavo lo seguía. «Gostrom, guarda aquellos orbes», ordenó. «Sí, mi señor». El hombre adulto de túnica bien cuidada asintió e hizo una ligera reverencia, dirigiéndose al mostrador. Gustavo admiró la belleza del segundo piso. Todo era más colorido. Había pinturas y esculturas cerca de las paredes. La iluminación era más suave, mientras que una joven con un instrumento de cuerdas tocaba en la lejanía, en lo que parecía ser una pequeña sala de espera. «Señor Kuyu». Una dama se acercó con una expresión servil y sonrisa cálida. «Veris, hoy necesitaré tu asistencia», dijo, expectante por observar a su querido amigo con una de sus armaduras. La dama asintió un poco impresionada, pues había pasado mucho tiempo desde que su señor le había pedido algo semejante. «Como usted ordene, mi señor». Hizo una ligera reverencia, pero justo cuando levantó su bello rostro, notó la apariencia de un joven hombre, de mirada tranquila, cuerpo atlético y porte firme. ¿Quién era él?, se preguntó. «Buenas», dijo Gustavo con una sonrisa amable. «¿Buenas? ¿Buenas qué?». La dama se quedó estática, tratando de descifrar aquellas raras palabras. «Aunque todavía no he logrado conseguir un encantador de 9º círculo, he podido comprar algunas piezas de gran calidad». Su mirada fue atrapada por una armadura completa color rojo fuego, un casco donde las únicas aberturas eran la de los ojos, con pequeños pinchos en sus hombreras. «Por la información que poseo, eres un combatiente mágico que ocupa armaduras ligeras», Gustavo asintió. Kember frunció el ceño. «Camina a mi lado, muchacho, porque si no siento que estoy hablando solo». Gustavo sonrió. Se había acostumbrado a caminar detrás de sus mayores, por lo que no se había percatado de los sentimientos del hombre gordo. «Así está mejor». Giró su cuello repentinamente para mirar a la dama. «¿Tenemos armaduras ligeras encantadas?». La dama asintió. «Sí, mi señor. Ahora mismo contamos con un conjunto con encantamientos del 7º círculo». Sacó una hoja de papel de los escondites de su atuendo y comenzó a leer. Los encantamientos principales que posee son antitrampas de nivel medio e inferior, reforzador de armadura, hechizos de sanación, aunque solo cura heridas leves, aumentador de movimiento y resistencia al elemento fuego. Explicó. «Gracias, Veris. Aunque también tenemos otros 2 conjuntos con encantamientos del 8º círculo. Ve por ellos», dijo Kember inmediatamente, interrumpiendo a la dama,
quien iba a explicar las características de cada conjunto. Por supuesto, mi señor. Se dio media vuelta, retirándose de la presencia del hombre gordo y el joven de mirada tranquila. Con pasos rápidos se acercó a Gustavo, tragó saliva y carraspeó un poco. Quiero pedirte algo, dijo con un tono bajo. Amigo mío, sé que en un mes empezará la expedición a la mazmorra, por lo que te quería pedir un favor. Guardó silencio. Le costaba mucho pronunciar las palabras que tenía en la punta de su lengua. Por favor, diga lo que piensa. Quiero que protejas a Amaris, dijo repentinamente, mirándolo a los ojos con una expresión complicada. Sé que es una mujer muy fuerte, posiblemente más fuerte que cualquier individuo dentro de esta ciudad. La calidez del orgullo invadió su pecho, pero fue algo fugaz, recuperando su expresión anterior. Pero dentro de aquel lugar habitan cosas misteriosas y no quiero perder a mi hija. El dolor afloró en su rostro, combinado con una tenue melancolía. Algo había recordado y no había sido un recuerdo placentero. Posiblemente ya lo sepas, pero su madre también era una exploradora, una guerrera muy fuerte. Guardó silencio, pero aún así murió asesinada. El dolor se hizo más pesado. No quiero que eso le pase a mi hija. Sus brillaron por la humedad. Muchas veces le pedí de favor que olvidara su deseo de convertirse en una exploradora de mazmorras, pero tiene la necedad en su sangre. Me dijo algo que nunca podré olvidar. Sonrió ligeramente. A mi madre jamás la detuvo el miedo y, aunque murió, lo hizo con honor, protegiendo sus ideales, por lo que yo continuaré con su legado, estés o no estés de mi lado. Suspiró abatido, por lo que lo único que me quedó fue apoyarla desde lejos, intentando encontrar el mejor equipo para su protección y las mejores armas. Sé que es difícil lo que te estoy pidiendo, pero como padre me preocupo por ella. La protegeré desde las sombras, dijo de inmediato, no permitiendo que el hombre que tanto lo había ayudado suplicara por su favor. No queremos herir su orgullo. Gracias, amigo mío, me has dado algo de alivio en los días venideros. Sonrió algo más aliviado. Kenber se alejó un paso al escuchar las ligeras pisadas de la dama Veris. Aquí tengo los dos conjuntos, mi señor, dijo, estirando sus brazos para mostrar una bolsa de cuero en cada una de sus palmas. Acompáñeme a una habitación, dijo el hombre gordo. Gustavo asintió. Las pocas personas en la sala tenían un tiempo observando al dueño del lugar con su acompañante, pero entre más observaban al joven simple, la curiosidad de su procedencia los invadía. Algunos quisieron tomar la iniciativa de hablar con ellos, pero, aunque parecía algo extraño, sintieron dos extrañas presencias protegiéndolos, por lo que optaron por regresar a sus asuntos. Ellos mismos eran hombres y mujeres de un alto nivel en sus respectivos gremios, por lo que, si había algo que sus ojos no podían ver, era mejor no seguir buscando. O eso le decían sus instintos. Después de usted, dijo. Veris lo miró confundida, no entendía el comportamiento del joven. Sus instintos la advirtieron rápidamente, aconsejándole que lo evitara, pues podría tener malas intenciones. Entra Veris. El amigo Gus así es, proviene de un reino de costumbres extrañas para nosotros, dijo Kenber con una sonrisa. Había recordado los comentarios de sus sirvientas en su hogar, contándole las cosas extrañas que hacía el joven, por lo que poco a poco fue entendiendo su comportamiento. Gustavo sonrió. Veris asintió, entrando a la sala. Aunque creía en su empleador, desconfiaba un poco del rostro inocente del joven, pues ya había tenido una mala experiencia con un noble de baja categoría. Dentro de la sala, se encontraban dos armazones de madera, justo al lado de un espejo de cuerpo completo y, en el otro extremo, se encontraba un sillón largo de cuero. Por favor, Veris, dale las dos armaduras, dijo el hombre gordo, mientras se dirigía a sofá larga. La dama asintió y con calma le entregó las dos bolsas de cuero. Gustavo las aceptó. Vamos, Gus, no seas tímido, pruébate una de las armaduras. El joven asintió, aunque se sentía un poco raro probarse ropa delante de una dama, sabía que no iba a desnudarse, por lo que reunió fuerza y abrió una de las bolsas. Poco a poco fue sacando las piezas que complementaban la armadura ligera. El conjunto era de color azul oscuro, estaba hecho con una clase de metal delgado, más ligero que una armadura de cuero, pero parecía mucho más resistente. Es metal de las minas sureñas, lo trabajan con energía mágica, es por eso de su color, explicó Kenber. El joven asintió, sin entender el proceso de su fabricación. Con calma se colocó las sombreras cortas, el peto, los brazales, las manoplas y la máscara de lo que parecía era un demonio. Es una máscara para explorar lugares infestados por espíritus, así piensan que eres uno de ellos y no te atacan, dijo el hombre gordo. Gustavo volvió a asentir. El conjunto viene con una camisa imbuida con magia de protección, al igual que con un pantalón de cuero, pero si no te gustan, también puedo ofrecerte una túnica abierta de guerrero. Me gustan más las camisas, aunque podría probarme un par de túnicas. Dijo, no lo quería admitir, pero le gustaba comprar nuevas armaduras. Kenber sonrió con alegría. Veris, dile los encantamientos que posee aquel conjunto. La dama sonrió.
Por supuesto, mi señor, sacó una hoja de papel y comenzó a hablar. El conjunto del Guerrero Azul posee los siguientes encantamientos: aumentador de velocidad y fuerza, refuerzo de defensa, inhibidor de hechizos de los niveles debajo del quinto círculo, resistencia al elemento hielo y oscuridad y, por último, resistencia a los hechizos mentales. Dijo. Gustavo estaba sorprendido por todos los encantamientos que poseía el conjunto. Pruébate el siguiente. Gustavo asintió. Se quitó la armadura ligera de acero azul y se colocó la siguiente. Era muy similar, solo que su color era gris y tenía algunos detalles en el peto y brazales. Poseía encantamientos parecidos, pero estaba más destinada a un arquero, o a un asesino, no a un guerrero que peleaba en la línea frontal. Me quedaré con la azul, dijo al terminar de quitarse su otra armadura. Kenber asintió. La armadura del Guerrero Azul cuesta 200 monedas doradas, dijo Beris. Gustavo tragó saliva y le cambió el rostro cuando escuchó el alto costo de la armadura. Kenber sonrió al ver la expresión de su amigo. Jaja, llévatela, amigo mío, te la daré con el descuento que te prometí, por lo que serán, pensó por un momento, 95 monedas doradas. Beris se sorprendió cuando escuchó el nuevo precio. En todos sus años trabajando para el señor Kuyu, nunca había visto que su empleador fuera tan amable. Gustavo agradeció la amabilidad con un asentir de cabeza. Sabía que había tenido mucha suerte de encontrarse con un sujeto así. El joven pasó la mayor parte de su día en compañía del señor Kuyu, discutiendo sus planes a futuro y, aunque no se había dado cuenta, el padre de Amaris lo había atrapado, convirtiéndose él en el único que podía comprar los orbes que recaudara cuando entrara en la mazmorra en su próxima expedición. Su trayecto al salir de la tienda de su benefactor fue desconocido, pues al estar sumido en sus pensamientos, no se percató que había comenzado a caminar. Me siento raro, dijo, al observar su nueva túnica abierta de color negro con rojo. Nunca había portado una vestimenta de tan alta calidad, por lo que, al sentir el suave roce de la tela, su cuerpo experimentó otro tipo de placer. Señor, por favor espere, dijo alguien a sus espaldas, acercándose con rapidez. Gustavo giró su cuello de inmediato, observándola con un poco de confusión, ya que, por sus facciones, se le hacía muy familiar a una persona que había conocido en su tierra. Sin embargo, no pudo encontrar el recuerdo de quién. La mujer era bella en el sentido poético, de cuerpo conservador, tez ligeramente morena, ojos cafés, muy bellos y cabello castaño, recogido de una manera que dejaba apreciar con lujo de detalle sus deslumbrantes hombros. ¿En qué puedo ayudarle?, dijo. La dama frunció ligeramente el ceño al recibir aquella respuesta, pero optó por no tomarle importancia. Mil disculpas si le he interrumpido, pero deseaba charlar con usted sobre algo importante, dijo con una expresión honesta. Gustavo la miró y, al no tener nada que hacer, aceptó, asintiendo con la cabeza. Dígame. No podemos hablar sobre ello en estos lugares tan concurridos. Por favor, acompáñeme. Su rostro expresaba preocupación más allá de lo normal. El joven guardó silencio por un breve momento, meditando su petición, y al no encontrar nada para rechazarla, dio su consentimiento. Parecía nerviosa, tanto que hacía muecas casi imperceptibles. De vez en vez volteaba a su derecha e izquierda, como si se estuviera cerciorando de que nadie lo siguiera. Continuaron caminando por las calles principales, hasta llegar a los barrios pobres de la ciudad. Las estructuras de los alrededores cambiaron, estaban hechas en su mayor parte de madera, los niños jugaban afuera, cerca de los árboles, mientras que algunas personas trabajaban en sus pequeños cultivos. Creo que nos hemos alejado lo suficiente. Ya puede conversar conmigo de lo que desea, dijo Gustavo, deteniéndose. No había hablado durante casi 20 minutos, por lo que, aunque no tenía nada que hacer, no quería perder su tiempo en juegos. No puedo hablarle aquí, por favor acompáñeme a mi casa, dijo ansiosa. Gustavo notó que su nerviosismo no era actuado, por lo que asintió nuevamente y emprendió una vez más la marcha. Desde pequeño fue enseñado a brindar su ayuda cuando era necesitado, por lo que, aunque no lo deseara, sus principios eran más fuertes y debía actuar en base a ellos. El paisaje volvió a cambiar. Todo lo que le rodeaba eran extensos campos, con animales pastando o durmiendo. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Era la primera vez que observaba algo muy similar a su antigua tierra y, aunque había sido por un instante, aquella vista le entregó un poco de felicidad. ¿Quién es usted?, preguntó algo curioso. La dama se detuvo y volteó. Mi nombre no es importante en estos momentos, solo puedo decirle que pertenezco al gremio de aventureros. Cuando Gustavo escuchó sus palabras, se colocó en guardia casi al instante. Había recordado que en ese lugar tenían una misión de captura por él y, aunque la habían cancelado, desconfiaba un poco. La dama lo observó, sonriendo ligeramente, hasta su nerviosismo había desaparecido. Sería una completa estúpida si me atreviera a enfrentarlo, señor sin nombre, dijo. En realidad es todo lo contrario, deseo pedirle su ayuda. Gustavo caminó, colocándose justo detrás de la dama, quien volteó al sentir el porte imponente del joven. Le prometo que la ayudaré,
pero primero quiero conocer los detalles. Su mirada se había vuelto seria, con un toque ligero de oscuridad. La dama tragó saliva. Aunque el joven no había desprendido intenciones hostiles, la sola energía que lo rodeaba demostraba que no estaba jugando. Cerca de mi hogar se encuentra una manifestación energética, no sé lo que sea, pero todos aquellos que han entrado no han salido de vuelta. Bajó la mirada con dolor en ella. Hace una semana solicité la aprobación de una misión en mi gremio, pero, aunque fue aceptada, nadie ha respondido a mi petición. Levanto el rostro, para observarlo. No poseo mucha riqueza y, las pocas monedas que he logrado juntar gracias a mis misiones completadas, las he invertido en la tierra de cultivos de mi hogar. Gustavo asintió, podía notar la desesperación en aquellas palabras, por lo que su corazón se ablandó. ¿Qué es una manifestación energética?, preguntó. La dama dudó por un momento antes de contestar. Los grandes sabios describen a una manifestación energética como un choque de fuerzas opuestas, alterando las leyes físicas, naturales y mágicas del terreno. Aunque una manifestación energética no siempre representa un solo suceso, existen muchas variantes en el mundo. O al menos eso explicaba un libro que leí hace mucho tiempo. Explicó. Gustavo se quedó momentáneamente desconcertado. La mirada y expresión que la dama había mostrado al dar su explicación era completamente distinta a la que poseía anteriormente, mostrándose solemne, como un sabio que estudia las artes arcanas y, aunque tenía un mal presentimiento sobre ello, no podía encontrar el porqué. «¿Eres una guerrera, no es así?», preguntó. «Sí», respondió. «Pero ahora no es momento de hablar, señor sin nombre, debemos apresurarnos», dijo de inmediato, dándose la media vuelta y corriendo a gran velocidad. Gustavo volvió a seguirla. El tiempo pasó y, aunque había sido corto, el cielo se había tornado rojo, por lo que la iluminación en los alrededores había disminuido. «Hemos llegado», dijo al detenerse, mirando más allá. Gustavo se quedó de pie al observar el enorme agujero azul oscuro que se encontraba al lado de un árbol gigante. Parecía un vórtice que tragaría cualquier cosa que se aproximara. Su mirada había sido atraída como la del niño que observa lo inexplicable, como la del perdido que encuentra el camino de vuelta. Sentía y escuchaba con claridad el palpitar de su corazón. Apretó su relicario, no sabía por qué, pero sentía que, si cruzaba aquel extraño agujero, estaría condenado a vagar por el mundo por la eternidad. «Mi hermano se encuentra ahí dentro», dijo, expresando un fuerte dolor. «Por favor, señor sin nombre, ayúdeme a encontrarlo. Ayúdelo a volver a casa». Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. Gustavo apretó los dientes. De verdad quería ayudarla. Su última frase había tocado lo más profundo de su corazón, ya que él estaba pasando por una situación similar. Sin embargo, sus instintos le gritaban otra cosa. «Sé que lo que le pido es algo muy difícil», dijo al notar la indecisión en su rostro, «y, me disculpo, pero le prometo que de alguna manera se lo voy a recompensar». Gustavo se forzó a sí mismo a olvidar el miedo. ¿Por qué le costaba tanto ser valiente? Lo había sido toda su vida. Había enfrentado a la muerte en su vida anterior, al igual que en este mundo y, su voluntad no había flaqueado, por lo que no sabía qué es lo que le pasaba. La dama comenzó a caminar hacia el agujero al notar la expresión vacilante del joven, y con lágrimas en los ojos, se dispuso a entrar. «Espere», gritó, mordiéndose su labio inferior, «deje que lidere el camino». Gustavo caminó un par de pasos, con sus piernas y manos temblando, pero con una expresión decidida. Al estar justo enfrente del agujero, suspiró, pero cuando volteó a la izquierda para observar a la dama, no se encontró con ninguna expresión de tristeza o dolor. En el rostro de aquella mujer solo estaba una clara sonrisa. Gustavo abrió los ojos en sorpresa. Había sentido claramente cómo su invocación era destruida y, aunque quería hacer un movimiento para frenar lo imposible, ya era demasiado tarde. Con un fuerte empujón en su espalda fue arrojado dentro del agujero. El tiempo pareció detenerse. Witty abrió los ojos por la extrema sorpresa, pues tampoco había sido lo suficientemente rápido para impedirlo y, por extraño que pareciera, no había sentido la fuerte energía de la manifestación energética, algo completamente antinatural si se conocía su especie. El joven logró girar su torso, mientras que sus ojos observaban el rostro tranquilo de la dama. El más grande tenía razón, tienes fuertes principios, joven Gustavo. En un frondoso bosque, rodeado de largas ramas y gruesas raíces, un hombre descansaba boca abajo, su respiración era ligera y anormal, se sentía ansioso. Su mano agarró la suave tierra y la apretó, mientras que el lobo a su lado gruñó, apuntando con su hocico al norte. Lentamente el joven se colocó de pie, observando todo a su alrededor. Sin embargo, justo cuando se levantó, una flecha cayó a sus pies, provocando que saltara hacia atrás, colocándose en guardia. «¿Quién está ahí? No sean cobardes y salgan», gritó el joven. La rama de un árbol se movió, tal vez por el aire o por una ardilla que había saltado, provocando que 2 hojas cayeran al suelo. Gustavo desenvainó con rapidez, giró su cuerpo, apuntando con la cuchilla larga del sable a la altura del pecho de una persona promedio. Al voltear,
Se dio cuenta que una daga tocaba su yugular, mientras que la hoja de su arma tocaba el cuello de una dama de ojos fríos. ¿Quién eres?, preguntó en un extraño idioma, pero que el joven pudo entender. La mujer medía aproximadamente 1.65 metros, su piel era blanca como la nieve, con un ligero tono rosado en sus mejillas, tenía el cabello dorado y lacio, como el brillo del sol, sus orejas eran puntiagudas y largas y, sus ojos verdes como el más floral jardín. Vestía una rara prenda compuesta por hojas y cuero, mientras que en su espalda un arco largo descansaba, al igual que un carcaj repleto de flechas. ¿Te he preguntado quién eres? Su daga presionó más la yugular del joven, era como si olvidara que ella también estaba en una mala situación. Me llamo Gustavo Montes, dijo con seriedad, sus ojos decididos demostraban que no le importaba derramar sangre. La dama frunció ligeramente el ceño, pero no dejó de presionar su daga en el cuello del hombre. Whittier, quien había desaparecido momentos antes, reapareció, con sangre saliendo de sus fauces, algo que desconcertó a Gustavo. ¿Qué estás haciendo en nuestro territorio? ¿Y qué eres? Gustavo guardó silencio momentáneamente, no sabía por qué el pequeño lobo no hacía nada, por lo que pensó en una posibilidad. La dama enfrente suyo nunca había matado a nadie y, la energía fría que desprendía de su cuerpo solo era para intimidar. Sonrió con ligereza y, en el mismo movimiento bajó su arma, envainándola. La dama se desconcertó, pero no permitió que la indecisión se apoderara de ella. No soy una amenaza, dijo con una mirada honesta. La razón por la que me encuentro en tu territorio es porque caí a la nada y aparecí repentinamente aquí. ¿Cómo sé que no mientes?, preguntó con duda, no sabía por qué, pero creía en las palabras del joven con raro nombre. No lo sabes, pero siempre he creído que la mejor forma de vivir es haciendo amigos y, no enemigos. Si tienes dudas de mis palabras, no te culparé si me matas ahora mismo. La daga en su mano tembló, la indecisión se estaba apoderando poco a poco de su mente y cuerpo, flaqueando en su acto hostil. Suspiró, apretando los dientes para recuperar su determinación, y en un acto de valentía, presionó nuevamente su daga en el cuello del humano, dejando visible una pequeña línea roja. No puedo hacerlo, dijo, mientras alejaba su daga. Gustavo respiró aliviado, había confiado en sus instintos, pero cuando sintió un ligero corte en su piel, un ápice de miedo apareció, pues recordaba que su piel había sido endurecida desde que había llegado al nuevo mundo, por lo que miró una vez más aquella daga, sintiendo un pequeño escalofrío recorrer su cuerpo. No entendía todavía la magia, pero estaba seguro de algo. Aquella daga de hoja curva era un arma encantada de alta calidad. Me llamo Aris Itol, descendiente del clan Ol, de los Bosques Altos. Se presentó. Era una costumbre de su pueblo presentarse ante un nuevo amigo, y así formar un lazo de confianza. Gustavo la miró confundido. ¿Clan Ol? ¿En dónde rayos se había metido? O al menos esas preguntas pasaban por su cabeza. Eres un orejas cortas, ¿no? ¿Eres de la tribu después de la montaña? Preguntó con curiosidad. Recordaba que muchos de los ancianos de su pueblo odiaban a los orejas cortas por la batalla territorial siglos atrás, pero ella había nacido después de aquel suceso, por lo que no tenía el mismo resentimiento. No, respondió algo dudoso. Provengo de la tierra del maíz, del águila en el nopal, pero ahora mismo estoy perdido, dijo, tratando de sonar como la dama, para no parecer un forastero, aunque lo era. Aris lo miró confundida. ¿Qué tipo de lugar era el que describía el joven? Nunca lo había escuchado, pues de esa oración, lo único que había entendido fue águila, las demás fueron palabras extrañas. Su nombre es Gusdram, ¿no? El joven negó con la cabeza con una sonrisa ligera. Se había dado cuenta que su nombre era complicado para la gente de este nuevo mundo, pero ¿por qué siempre lo cambiaban en palabras totalmente diferentes? Esa era una incógnita sin respuesta. Mi nombre es Gustavo Montes. Gusdram, dijo lentamente, pero volvió a pronunciar la misma palabra. Gustavo suspiró, asintiendo de manera derrotista. Puedes llamarme así. Gusdram de la tierra del águila, dijo Aris con una sonrisa. El joven la miró y no pudo aguantar la risa. Su cabeza se movió de arriba a abajo muchas veces con alegría, no sabía por qué, pero aquella frase le daba un poco de pertenencia en este mundo tan extraño. Señorita Itol, ¿me podría decir dónde estamos? La dama lo observó. El título que le había entregado antes del apellido de su clan había sido extraño, pero sentía que sonaba lindo, por lo que lo permitió. Ahora mismo nos encontramos a las afueras del territorio del Bosque Alto. A unos cuantos troncos de distancia se encuentra la tribu de los osos dormilones, pero ese ya es territorio de la montaña curva. Explicó. Gustavo solo asintió. Había aprendido a hacerlo para no parecer un despistado, pero en realidad no conocía nada de lo que le habían explicado. Era muy idéntico a la primera vez que había llegado al nuevo mundo. ¿Sabe dónde se encuentra el reino Atgila? ¿Reino? ¿Qué es eso? Gustavo frunció el ceño. Estaba más perdido de lo que pensaba. ¿Hay alguna ciudad cerca? Preguntó de forma casual.
Justo en el instante en que terminó de hablar, los ojos de Arí se volvieron filosos, con una sed de sangre inimaginable, pero justo cuando se preparaba para cortar con su daga el cuello del joven, el lobo que había estado tranquilo comiendo quién sabe qué, saltó, deteniendo con su pata la punta de la daga. Gustavo sintió la muerte aproximarse, pero no había sido tan rápido para bloquear el ataque, solo había esquivado hacia atrás. ¿Qué fue lo que pasó?, se preguntó anonadada, su mente se embarcó a la confusión inmediata. Al bajar la mirada, notó la silueta de un animal, pero al vislumbrar correctamente, observó un pequeño lobo blanco a su lado en el suelo, mirándola fijamente. Al instante que lo vio, su daga cayó al suelo, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Señor del bosque», gritó y, en el mismo movimiento se arrojó al suelo para colocarse de rodillas. Fue la única palabra con la que Gustavo pudo describir la situación.